La reforma religiosa, los primeros pasos hacia el protestantismo. Buenas noches, hermanos. Hoy vamos a iniciar con la primera parte sobre la reforma religiosa. Bienvenidos. En el video pasado hablamos sobre el obscurantismo, el tiempo en el cual el conocimiento estuvo prohibido. Fueron tiempos de restricción y oposición hacia el pueblo para que éstos no tuvieran acceso a la educación y a ningún tipo de conocimiento. Fue una época de dominio por parte del gobierno en conjunto con los líderes religiosos para poder someter a las masas y controlarlos, abusando de su ignorancia y analfabetismo. Siglos y siglos de oscuridad, atribuidos a la Iglesia Católica Romana como la culpable, y los cuales iniciaron con el papado desde el año 483 después de Cristo aproximadamente hasta el casi 1700 después de Cristo, el mismo tiempo de la Edad Media. Obviamente, durante estos casi 13 siglos o 1300 años, esos papas y líderes ocultaron las sagradas escrituras y fueron cambiando gradualmente y sin ningún escrúpulo las doctrinas o enseñanzas de los apóstoles y de los primeros cristianos, impulsados obviamente, hermanos, por su avaricia y sed insaciable de poder y control. Sin embargo, la verdad siempre sale a la luz, ¿verdad? Y dentro de estos siglos existieron personas que aún estando dentro de esa asociación y a pesar de sus prohibiciones, defendieron la verdad. Porque como comenté en la clase pasada, las escrituras, al leer las escrituras, era un delito. Estaba prohibido bajo pena de muerte. Si te encontraban leyendo la Biblia, te quemaban. Siempre va a haber oposición al plan de salvación y siempre de alguna manera han existido y existirán personas que cambian la sana doctrina por varias razones. Primero, por su poco conocimiento de las escrituras, dando origen a la mala interpretación, pues gracias a su ignorancia. Y segundo, con el conocimiento y toda la intención de poder controlar a las masas, ¿verdad? Abusando del poder de sus puestos y la ignorancia del pueblo, como cualquier secta. Inventan sus dogmas y tradiciones y se encierran en ellos, como diciendo, ¿lo crees o lo crees? Porque lo digo yo y la Santa Iglesia. Es por eso, y sin afán de ofender a nadie, hermanos, a la Asociación Romano-Católica es la más grande y antigua secta que ha existido dentro del cristianismo. Porque ahora sí que lo mencionado en el video anterior es muy poco a la realidad de todas las falsas doctrinas, prácticas o normas que ellos siguen, las cuales están fuera de la Biblia, y eso ya se ha comprobado. E irónicamente, hermanos, esa misma Biblia es de la que se presumen ser los dueños y los encargados de haberla dado al resto del mundo, aun cuando sus enseñanzas y prácticas no están dentro de los libros bíblicos. Hermanos, Dios dice que escudriñemos las escrituras. No nos conformemos con lo que nos enseñan. No nos conformemos con lo que pues aprendemos por imposición cultural o familiar. Siempre confirmen cada cosa que se les diga, venga de que venga y sea la persona que sea. La base del cristianismo y todo cristiano es Cristo y la Biblia únicamente. Ya lo dije 1000 veces y pues ahora se las voy a decir 1001. El cristiano basa su fe en Cristo y sigue las normas, doctrinas, enseñanzas y tradiciones únicamente, y repito, únicamente de la Biblia. Sí hay quienes usan otros libros más que la Biblia. También hay otros escritos como, ahora sí que con poquito o nada de la Biblia. Y esos son los llamados sectas, ¿sí? Y eso no está a discusión, hermanos. Eso ya se ha comprobado también. Cualquier doctrina o enseñanza que no se avale
o se confirme con la Biblia es falsa. Por más hermosa que parezca o que suene, por más transformación positiva que tengan sus seguidores y tendencias para hacer el bien, es falsa. Tú no eres salvo ahora sí que por pertenecer a una asociación específica, no. Tú eres salvo gracias a Jesús. No eres salvo por tu puntualidad o por tu trabajo o conocimiento, ¿sí? Grandes sumas de dinero puedes tú donar, pero tampoco eres salvo por eso, no. Tú eres salvo por gracia, no por obras, por fe, no por ser miembro de esa asociación poderosa, rica, antigua o famosa. No, simplemente gracias a Jesús, por creer únicamente en ese Dios trino que viene siendo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sí, en el significado de la obra que Dios hizo a través de Jesucristo en la cruz, ni más ni menos, por gracia, hermanos, gratis, no por obras. Pero antes de continuar ya directamente con el tema, hagamos una oración. Amado Padre, gracias Señor por este tiempo. Gracias Padre por permitirme nuevamente, Señor, a hacer este video, Padre. Te pido, Señor, que bendigas el tema, que nos guardes el tiempo también, Señor, y que protejas, ¿verdad?, de cualquier estorbo, de cualquier mala información, Señor. Te pido por todas las personas que me ven en este momento y también las que me verán, para que puedan comprender, Señor, claramente lo que yo les estoy enseñando. Y a mí, Señor, te pido que me guíes, Padre, que sea tu Santo Espíritu el que me dé la palabra y que la diga también claramente. Gracias, Señor, nuevamente por permitirme servirte a través de este medio. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones, y también te pido que guardes a todos mis hermanos, donde quiera que estén, Señor, y en el tiempo y según sus necesidades. Gracias, Padre, nuevamente. Te lo pido conforme a tu voluntad y en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Bien, pues empezamos. El nacimiento de la Reforma fue provocado gracias a los siglos de obscurantismo, gracias a los muchos siglos de ocultamiento de las Escrituras para todo creyente, gracias a la ignorancia religiosa, porque hasta dentro del mismo sacerdocio romano católico había y hay ignorancia total de las Escrituras. Vamos a hablar un poco de los reformadores, esos hombres que Dios usó para rescatar las verdades de la Biblia, los hombres que sentaron las bases espirituales y bíblicas sobre las cuales hoy nosotros estamos. Esos hombres respondieron al llamado de Dios y marcaron la diferencia en su generación, y en su tiempo quebraron el sistema religioso, predicaron el evangelio en la forma más pura y sencilla, porque el justo por su fe vivirá. Su mensaje fue 100% bíblico, y Dios, hermanos, no espera menos de nosotros. Desgraciadamente, la historia nos ha mostrado que el hombre es necio, que no aprendemos del pasado, que repetimos una y otra vez los mismos errores, y eso se confirma hoy. Yo hoy pregunto también, hermanos, ¿hoy necesitaremos también una reforma? ¿Hoy necesitaremos hombres y mujeres valientes que se rebelen a las prácticas modernas dentro de las iglesias? El cristianismo de hoy también ha dejado las Escrituras, también ha dejado la guía del Espíritu Santo. Estamos dejándonos llevar por la era, por la época, por la modernidad, los métodos humanos. Ahora está pasando lo contrario, ¿verdad?, de lo que fue al inicio de la Reforma. El exceso de conocimiento nos hace apartarnos de las Escrituras y tomamos otras alternativas para encontrar respuestas y soluciones a nuestros problemas y acontecimientos de la vida actual. Los reformadores se tardaron aproximadamente 200 años en estructurar la reforma, en hacer oficial la reforma religiosa, ya que muchas de las cosas que para la iglesia cristiana de hoy son muy normales o comunes,
antes del inicio de la Reforma no lo eran. Y esto lo vamos a comprobar conforme avancemos con el tema. ¿Sí? Ya vimos que desde el siglo tercero y hasta el 14 aproximadamente, la iglesia fue un nido de corrupción, que el hombre tomó el lugar de Dios y se sentó en el trono que únicamente le pertenece a Dios. El hombre se quiso hacer igual a Dios, que la iglesia adquirió un poder más político que religioso, que cerraron la Biblia, que negaron el acceso a toda la verdad dentro de ella y que inventaron muchísimas doctrinas heréticas que no están en la Biblia, que vendían no solamente los puestos religiosos, sino también la salvación, que los papas y todo el clero en su mayoría estaban corrompidos, que fueron perversos, criminales, ignorantes de la Biblia, que no había revelación de la verdad en ellos, que solo vivían bajo sus propios deseos carnales y necesidades egoístas. Y eso, hermanos, le pasa a toda persona que niega a Cristo, que se opone a las verdades de las Escrituras. Si usted cierra la Biblia, va a comenzar con otros métodos, ¿sí? Esos métodos que son humanos o carnales, filosóficos, científicos, ¿sí? Va a empezar a amar el dinero, el poder, la prosperidad, a cambiar a su conveniencia y aceptar las doctrinas sanas por otras que le convengan, ¿sí? Y así repetir el ciclo de antes de la Reforma. Y ya lo estamos viviendo. Ya hemos cerrado en muchos lados las Escrituras. ¿Cuántas cosas que no son bíblicas se practican hoy en el cristianismo reformado? Son muchas ya las creencias y prácticas erróneas que hoy se aceptan y ante las cuales los líderes y maestros en su mayoría hacen caso omiso y no las corrigen porque no les conviene o porque también ellos son parte de esa confusión moderna. Sé que me estoy desviando un poquito, hermanos, pero hoy vemos iglesias llenas de motivadores, más que de predicadores, ¿sí? El servicio es más un show de entretenimiento con luces, músicos y danzantes, con adornos y vestuarios llamativos y hasta sensuales. Sin más que una predicación es un show, es un espectáculo que un servicio religioso 100% espiritual. ¿Sí? Que nos enseñe lo que estamos haciendo mal, que nos señale el pecado, que nos recuerde a dónde vamos a parar si no reflexionamos, si no nos arrepentimos y cambiamos. Hoy la consejería es más psicología que ministración. Aceptamos la yoga, la hipnosis, los grupos de apoyo concentrados más en lo emocional que en lo espiritual. Atareados para donar alimentos, ropas o muebles porque nos enfocamos más en las necesidades carnales que las espirituales. Ya casi nadie visita las cárceles, los hospitales o los orfelinatos. Nos peleamos por puestos dentro de las congregaciones, principalmente donde nos vean, pero nada fuera de la iglesia. Y todo por el aplauso, la atención, la aceptación, ¿sí? Humillamos y segregamos al pobre, al inculto, al feíto, o hacemos circulitos con los ricos, los que sí sirven, los que no me van a eclipsar, los que sí se dejan manipular y al final la necesidad tan grande de Dios que tienen muchos es explotada por personas sin escrúpulos llamados líderes o pastores. Y a falta de Dios, a cualquier ídolo, hermanos, se le arrodillan. A falta de buenos predicadores y maestros, a cualquier charlatán le creen. A falta de conocimiento se pierden, se conforman por su pereza espiritual e ignorancia con cualquier doctrina que les digan. Y se la creen y la practican. Y hoy no hay excusa, hermanos. Hoy sí no tenemos excusa porque hoy no está prohibido estudiar las Escrituras. Hoy podemos romper esas barreras, encontrar un lugar sano con personas verdaderamente inspiradas y guiadas por el Espíritu Santo y no por sus propios intereses. Hoy podemos nosotros mismos informarnos individualmente, servir a Dios aunque nadie lo note.
Pero en fin, volvamos al tema, hermanos. La reforma. Hermanos, pues siempre han existido de alguna forma reformadores, ¿sí? Siempre hemos tenido personas en cierta manera pues rebeldes, ¿verdad? Y en mi opinión el primero pues fue nuestro Señor Jesucristo, el cual vino también de alguna manera a reformar. Él trastornó a la religión de su tiempo. Recordemos cómo señaló a los legalistas fariseos y también a otros grupos religiosos. Cómo rompió esquemas y vino a llamar a todos, y no solo a los judíos, a todos los que en él creyeran. Después les pidió hacer lo mismo con el resto del mundo para que todos pudieran ser salvos. Otro ejemplo de reformador pues vendría siendo Pablo, el apóstol, ¿sí? Que es reconocido entre los apóstoles por ser el más celoso de las escrituras. ¿Recuerdan cuando le llamó la atención a Pedro, el cual no quería soltar las prácticas judías? Él impulsó a todos a guardar la sana doctrina, no solo con su ejemplo, también con su valor y su dedicación. Él soportó de todo. ¿Por qué? Porque él quería pues proclamar la verdad, seguir con las enseñanzas que había recibido directamente de nuestro Señor Jesucristo. Ya después vinieron otros, esos cristianos primitivos que en su mayoría fueron judíos, judíos convertidos, después griegos y también romanos, los cuales resaltaron igualmente por su fidelidad, por su valentía a tantas persecuciones y asesinatos por parte principalmente del Imperio Romano, como también con su constancia y su disciplina mientras llegara a una corta pues libertad religiosa, ¿verdad? Antes del obscurantismo, de ellos hablamos dos clases atrás, hermanos. ¿Sí? Esos reformadores a los que yo les llamo reformadores primitivos porque hubo muchos a través de la historia que han servido como eso, como ejemplo. Y pues esperemos por lo menos imitarnos, ¿no? En lo más pequeño y llegar a ser como ellos tal vez algún día. Los reformadores, hermanos, se enfrentaron a las más oscuras tinieblas de sus tiempos. Pero mire que nos dice Jeremías 51, 20 al 23. Y esto es una palabra profética, se los voy a leer, a ver. Martillo me sois y armas de guerra, y por medio de ti quebrantaré naciones, y por medio de ti destruiré reinos. Por tu medio quebrantaré caballos y a sus jinetes, y por medio de ti quebrantaré carros y a los que en ellos suben. Asimismo, por tu medio quebrantaré hombres y mujeres, y por medio de ti quebrantaré viejos y jóvenes, y por tu medio quebrantaré jóvenes y vírgenes. También quebrantaré por medio de ti al pastor y a su rebaño. Quebrantaré por tu medio a labradores y a sus yuntas, a jefes y a príncipes quebrantaré por medio de ti. Porque la palabra que Dios te dé, la palabra, hermanos, estamos hablando de la Biblia. Y esa palabra quebrantará el sistema, la normalidad, ¿sí? Será un choque tan fuerte dentro de ese sistema religioso, legalista, fanático e hipócrita, o del otro lado corrupto, ¿verdad? Interesado, manipulador, con sed de poder y control contra la palabra de Dios. Muchos creen que la reforma, hermanos, inició con Martín Lutero, pero no. Antes de él existieron otros personajes que marcaron las líneas del camino hacia la reforma o el protestantismo. Hoy voy a hablarles cronológicamente, hermanos, de estos hombres. Y el primero fue John Wycliffe. Nació en Inglaterra en el año 1320 y murió en 1384. Él es conocido como el traductor de la Biblia. Tradujo la Biblia Vulgata del latín al inglés medio. Él dijo: mientras tenga aliento y vida, hablaré y defenderé la palabra de Dios. Estoy dispuesta a defender lo que creo aún a costa de mi propia vida. Y también dijo en otra ocasión:
El servicio a Dios me ha elevado, perdón, el servicio a Dios más elevado que un hombre pueda hacer es predicar la palabra de Dios, porque solamente la predicación de las Escrituras puede producir hijos de Dios. Amén. Él creía que todos podíamos conocer a Dios de una forma personal e íntima. Y eso para nosotros hoy es muy común, pero no lo fue en esos tiempos, ya que al escuchar a alguien que dijera eso, en esos días era terrible, porque según los católicos romanos solamente el Papa podía hablar con Dios. Así que John Wycliffe chocó inmediatamente con las enseñanzas doctrinales de entonces. Fue llamado la estrella matutina de la Reforma, porque comenzó a hacer brillar poco a poco la luz de las verdades del Evangelio entre la tanta oscuridad de mentiras de la tradición romano-católica. A los solo 16 años ingresó a la Universidad de Oxford en Inglaterra para estudiar y ser sacerdote. Ese es un rasgo, hermanos, muy común que tienen todos los reformadores. Todos fueron sacerdotes. Y a los 30 años, John, él pues comenzaría su trabajo para reformar la iglesia. Recordemos que en esos tiempos el clero católico romano controlaba todo lo que era la política, el comercio y la educación. Por lo tanto, fue muy difícil su vida como religioso después de conocer las verdades bíblicas y comprobar que los líderes de la asociación a la cual él pertenecía habían ocultado y cambiado de forma deliberada la mayoría de las enseñanzas de los apóstoles por todos esos siglos. Entonces John fue un hombre muy culto y preparado. Recuerden que en ese tiempo, hace aproximadamente 600 y pico de años atrás, cuando el obscurantismo era total, aún no existía la Biblia en inglés. En realidad solo existía la traducción de Jerónimo al latín, la Vulgata. El idioma latín era el idioma de los eruditos, según se decía en esos tiempos, ¿verdad? Y solamente los sacerdotes católicos romanos tenían acceso a las escrituras, supuestamente por ser los únicos en entender la preparación, por entender el latín y porque ellos tenían la preparación académica. ¿Por qué digo supuestamente, hermanos? Pues muy simple, porque dudo mucho que ellos tuvieran realmente el conocimiento de las escrituras. Y si así fue, hicieron caso omiso de ellas porque continuaron engañando por siglos a las personas. Y aún hoy lo vemos porque parte de esa asociación siguen creyendo en las mentiras que ahí se enseñan. Pero gracias a Dios que siempre pues ha preparado a hombres valientes, ¿verdad? Con intelecto y con la llenura del Espíritu Santo. Hombres que son capaces de enfrentar la mentira y los fraudes. Y como muchos otros, Wycliffe no se quedó callado y denunció muchas doctrinas y prácticas que pues ahora sí que no enseñaron los apóstoles. Y por supuesto, gracias a sus denuncias se llenó de enemigos. Porque ¿cómo era posible que un miembro de la Asociación Católica Romana estuviera en contra de sus doctrinas, verdad? Ya para el año 1369 obtuvo su primer título teológico y gracias a su dedicación y nivel de educación llegó a ser el encargado de la parroquia de su universidad, Oxford, como también fue maestro de la misma prestigiosa universidad. Y 2 años más tarde, en 1371, fue reconocido como el teólogo y filósofo más sobresaliente de esa casa de estudios, imagínense. En 1372 recibió su doctorado en teología. En 1374 comenzó a exponerse en contra de que la iglesia poseyera el poder político y social. Él condenaba que ese derecho le correspondía únicamente al Estado y no a la iglesia.
Él dijo que la iglesia no tiene que meterse en la política porque la misión de la iglesia es meramente espiritual. Algo así como don Benito Juárez, ¿recuerdan? Se opuso a que el papado fuera dueño de propiedades o grandes terrenos ingleses. O sea que tiene que ser un romano en Inglaterra. Él decía que el Papa, en lugar de apropiarse de cosas materiales, debería de ocuparse de las necesidades espirituales de la gente. Y al Papa de entonces, que era Gregorio octavo, no le gustó eso. ¿Cómo era posible que a uno de sus más brillantes teólogos, pues ahora sí que se opusiera, ¿verdad?, al liderazgo del Papa? También el rey de Inglaterra estaba cansado de los abusos del Papa. Y un ejemplo de esos abusos es el siguiente. Si un inglés moría sin dejar algo a la iglesia en su herencia o su testamento, la iglesia le confiscaba todo a la familia heredera. Y no le importaba ni la viuda ni los huérfanos. Simplemente porque no le dejaba un poco a la iglesia reclamaba todo, imagínense. Y Wycliffe lo enfrentó. Él los expuso bíblicamente y denunció cada uno de sus abusos e inventos doctrinales. Fue un hombre apegado a las escrituras. No dejaba de estudiarlas. En este tiempo, hermanos, ¿cuántos hombres o mujeres hay así? Pues muy pocos. Hoy también vemos abusadores, pastores y líderes religiosos que manipulan a sus ovejas. Asociaciones poderosas, pues dueñas de muchas empresas y compañías, ¿sí? Con grandes propiedades privadas alrededor del mundo. Porque no solo la romano-católica ha estafado, hermanos, no. Hoy también hay a gran y menor escala, existen estafadores. Y yo he visto y también me han contado hermanos sinceros y muy heridos, hermanos, que por culpa de estos pastores o líderes dejan la iglesia, que tienen miedo de volver a congregarse y hasta de confiar nuevamente en algún cristiano. Y todo gracias a las heridas, ¿verdad?, provocadas por estos líderes. Sé de un hombre que pidió a su congregación cooperación para la gran fiesta de 15 años de su hija. Otro que pedía mes tras mes el dinero de la colegiatura universitaria de su hijo. Otros que exigen los pagos de sus casas o carros, como también servicios básicos como reparaciones y remodelaciones gratis, porque jamás les pagan a los que trabajan en esos arreglitos. Eso es abuso de poder, de confianza. Abusan de la economía, de las ovejas, ¿verdad?, de su trabajo. Y pues, pero si alguien de su congregación, ¿verdad, hermanos? Necesita algo, alguna de esas personas necesita algo por parte de la iglesia, no le ayudan. Y si llegaran a hacerlo, lo hacen solo a los favoritos. ¿Verdad que sí? Hermanos, hay que ser firmes, hay que ser valientes. Hay que denunciar los abusos y la práctica de las falsas doctrinas y también de esos abusos. Hoy pocos levantan la voz. Hay que abrir el corazón, hay que abrir la mente y sobre todo hay que abrir las escrituras para no ser manipulados ni engañados, así como alguna vez lo hizo Wycliffe. Escribió también el Tratados, donde exponía la codicia y avaricia de la iglesia. Él se opuso a la excesiva riqueza y al mal uso de la misma. Y en febrero de 1377 lo acusaron por primera vez y oficialmente de herejía. Imagínense, él era el hereje, ¿sí?, por denunciar la corrupción de esa asociación católico-romana, por decir que deberían de leer las escrituras. Porque recuerden que esa asociación había dicho que estaba prohibido leer las escrituras y que la Biblia debía de, pues la leían solamente en latín, en el idioma que pues no lo entendía el pueblo, ¿verdad? Entonces, ese era un crimen, para la iglesia romano-católica, pero
en realidad el crimen era al revés. Ellos eran los que estaban cometiendo el crimen, ¿verdad? Ellos eran los que estaban prohibiendo las cosas. Y ahí en la corte, frente al obispo y a un séquito de religiosos en la catedral de San Pedro, se armó una trifulca, hermanos. Porque él ya tenía ahora sí que un número enorme de seguidores que pensaban como él. Así entre pues empujones y jalones se quedaron con las ganas de quemarlo porque salió ese día triunfante e ileso y con más motivación para seguir denunciando, ¿verdad? Y seguir firme con, pues con el propósito que él pensaba que era para él. Él quería pues seguir abriéndole los ojos a las personas sobre el engaño que estaban viviendo con esta asociación. Entonces, el Papa Gregorio, ¿verdad? Al enterarse que John la libró, emitió 5 bulas papales. No se explicaba cómo una universidad tan prestigiosa como lo era Oxford permitiera que brotara la cizaña y amenazó a la directiva de Oxford que si no silenciaban a John, o sea, que si no lo desvivían, ya no recibirían el apoyo de la Iglesia Católico Romana en esa universidad. John solamente quería que se volviera a la fe y práctica de los primeros cristianos. Quería que terminara la corrupción y la práctica de tantas falsas doctrinas. Ya para 1380 sonó de nuevo la alarma en Oxford y por instrucciones del Papa nuevamente se reunieron en contra de Wycliffe. Pero esta vez fueron 12 doctores en teología y en divinidad los que votaron para ver si podían condenar a John, ¿verdad? Y así votaron y 7 fueron los votos en contra de Wycliffe y 5 a favor. Irónicamente, la iglesia preocupada más por esos 5 teólogos que votaron a favor de Wycliffe, ahora sí que para convencerlos de cambiar de opinión, el Papa los amenazó, pues ahora sí que bajo pena de excomulgarlos. Acuérdense que una excomulgación para un sacerdote es una pena muy grande y también porque lo pierden todo. Ellos se dedican pues su vida ahí, ellos viven ahí. Entonces al ser excomulgados tienen que empezar de cero y no solo empezar sin nada, sino con la vergüenza, ¿verdad? De haber sido excomulgados. Ya ahora sí que para terminar la biografía de este hombre, pues vamos a ver, todavía seguía, pues ahora sí que él seguía viviendo en libertades porque a él lo condenaron, bueno, lo trataron de condenar varias veces, o sea, él fue a juicio varias veces y lo enviaron a presentarse al tribunal, pero él siempre tuvo un apoyo continuo de muchos de los opositores del Papa, ¿verdad? Él tuvo muchos amigos pues poderosos y también los mismos seguidores pues que ya habían creído en lo que él enseñaba. Ya también pues se había independizado ahora sí que el parlamento de la iglesia. Y Wycliffe continuó escribiendo e inspirando a esos seguidores que ya eran una multitud. Y ha concentrado su atención principalmente en el obispo Henry Lee Spencer, quien ya era famoso porque gracias a liderar la derrota inicial de los rebeldes en Norfolk, este obispo Henry Lee Spencer fue dirigido para también, pues ahora sí, participar en una de las tantas cismas papales, ¿verdad? Una cisma es una separación o división de la iglesia, ya sea territorialmente o de poder. Recuerden que hubo varios obispos y papas al mismo tiempo disputándose por la silla papal de Roma. Entonces, este obispo Henry Lee Spencer también estuvo en contra de John.
Y con tantas cortes a las que fue citado John y ante las cuales afortunadamente siempre salió libre y absuelto, siguió escribiendo, pero esta vez un tratado. El tratado intitulado Contra la guerra del clero, ¿verdad? Y pues ahora sí que él comparó el sistema papal con dos perros, ¿sí? Con dos perros pues que se están peleando por un hueso. Sostuvo que toda disputa por un puesto de liderazgo en la iglesia era contraria al espíritu de Cristo, pues tenía que ver con ganar una posición de poder en el mundo. También dijo que el prometer a alguien el perdón de pecados a cambio de favores era mentira, y uno de esos favores fue participar en las guerras de las cruzadas. Cualquier persona que fuera a las cruzadas ya lo declaraban salvo. Las cruzadas, hermanos, fueron un terrible fracaso. Y el obispo que anteriormente estuvo orgulloso del regreso a Inglaterra, ¿sí? Fue avergonzado por su derrota ahí en las cruzadas. Un poquito antes de eso, en 1382, Wycliffe había sufrido un ataque apoplético que lo había dejado parcialmente incapacitado. Y 2 años más tarde, un segundo ataque lo dejó paralizado y sin habla. Murió unos cuantos días después de ese ataque, el 31 de diciembre de 1384, y fue enterrado en el patio de Inglaterra, de la iglesia de Lutherwood, donde sus restos permanecieron sin ser tocados por más de 40 años. Y digo sin ser tocados, hermanos, porque a pesar de haber muerto y 40 años después de esa muerte, aún él seguía deshonrando supuestamente a la asociación esta de los católicos romanos, ¿verdad? Y se hizo un concilio, el llamado Concilio de Constanza, el cual declaró a John Clifford oficialmente culpable de herejía. Y en 1414 se ordenó la quema de sus libros, así como la exhumación, imagínense, la exhumación de su cuerpo y la quema de sus huesos. Hágame el favor. Entonces, 14 años después de ese concilio, la tumba de John Wycliffe fue abierta y sus restos fueron exhumados y quemados, y sus cenizas fueron llevadas al pequeño río Swift que fluía cerca de Lutherwood. Hermanos, este es un ejemplo de cómo esta asociación ha sido obsesionada, a mi parecer, con cada una de las personas que protestan en contra de sus doctrinas o de sus prácticas. Esto ha pasado desde siempre y siempre han habido personas valientes que han logrado pues sacar a la luz, ¿verdad? Esas doctrinas. Sí, hay todavía personas que creen en las prácticas de esta asociación, todavía hay personas sinceras adentro de esa asociación que les creen. Pero yo pienso que es porque no leen la Biblia. Yo pienso que es porque la misma tradición de su familia, de su cultura, del lugar en donde nacieron, donde se les impone por tradición la fe, no buscan la verdad, la alternativa de la verdad. Y yo sí les haría ese llamado, ¿verdad? Que investiguen, como lo he dicho antes, investiguen cada cosa que les digan, cada enseñanza que les digan, cada práctica que les impongan, que sea bíblica. Investíguenlo, confírmenlo. No solo se queden con lo que les diga el líder de donde ustedes se congreguen. Sí, porque esto no pasa nada más con el catolicismo, esto está pasando en todas las congregaciones, hermanos. Pero esto, pues hasta ahorita vamos a terminar. Este fue el primer oficialmente reformador, ¿sí?
Más adelante vamos a ver a otros reformadores que nos encaminan hasta el protestantismo. No quiero alargar mucho para que así podamos pues poner un poquito más de reflexión, ¿verdad? A lo que hablamos y aprendamos juntos, hermanos. Así que bueno, pues por hoy terminamos. Nuevamente muchas gracias por su tiempo. Esto fue pues ahora sí que un pequeño resumen de una biografía de un gran hombre, porque así fue. Tristemente, a pesar de haber muerto, siguieron, como dije, persiguiendo pues sus enseñanzas, tratando de ocultar sus verdades, ¿verdad? Y también pues humillándolo. Afortunadamente él no lo supo, pero sí lo humillaron al exhumar su cuerpo 40 años después. Absolutamente fueron eh, 40 más 54 años después de muerto fue cuando oficialmente quemaron sus restos, ¿verdad? Pero bueno, les repito, esto ya terminamos. Muchas gracias nuevamente por su tiempo. Paz de Dios, hermanos, y nos vemos la próxima clase. Hasta luego y buenas noches.